Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la capturadora del gato HD60S+, sobre lo que es la desconexión y cuando se congela la imagen. Algunos no tienen estos problemas, más que nada porque no lo utilizan con otros programas, más que el propio software del gato. En mi caso, el uso que le doy a la capturadora es para hacer stream con OBS y en ocasiones grabar partidas, pero desde el mismo software del gato. Hago esta aclaración porque son dos situaciones distintas. En ambos casos se usa la capturadora, pero el error de desconexión solo ocurría cuando usaba el OBS. En algunos videos decían que el problema podría ser netamente el OBS. Entonces supuestamente se soluciona al ejecutar como administrador y eso se supone que bastaría. En mi caso no fue así porque aunque la imagen se congelaba o dejaba de enviar señal en la capturadora a la escena que tenía dentro del lienzo del OBS. También tengo, por ejemplo, ahí lo que es la cámara. Entonces, si el OBS se fuera a congelar o fuera un problema netamente del OBS, nada de las cosas que inserto dentro de la escena deberían funcionar. Pero la cámara y otras animaciones no tenía problema. Lo otro es que cada vez que conectaba la capturadora, la señal de mi Switch podía verlo en mi monitor. Eso significa que la señal pasaba con normalidad. También podía verlo cuando abría el software del gato, que es el 4K Utility. De tirones ni pérdida de calidad, no hay nada. Todo funciona perfecto. Cuando abría el OBS y en la vista previa, funciona solo unos segundos y como dije, se congela la imagen. Bien, para descartar todo esto, si el problema fuera la capturadora o uno de los cables HDMI, cambié los cables para probar, y la señal que iba al monitor seguía pasando con normalidad. Entonces ahí descartamos que el problema no es la capturadora. O sea, físicamente no lo es. Bien, como dije, el OBS tampoco lo era porque las otras escenas y las animaciones que tenía dentro en la misma escena funcionaban con normalidad. Ahí van dos. No es tampoco el OBS. La otra opción es quizás sea el problema en la misma PC. Entonces, en mi caso lo que se hizo fue mi hermano utilizó la capturadora, descargó su software, lo pasó por el OBS e hizo un stream de prueba y no tuvo problemas. La imagen nunca se congeló, la imagen no perdió calidad, el audio era el mismo, así que aparentemente el problema era mi computadora. Bien, en este caso lo que hice fue empezar a examinar la cantidad de periféricos que tengo conectados. En mi caso tengo más de ocho periféricos y la mayoría son 3.0. En algunos videos estuve viendo que se habla que puede ser un tema de energía hacia los puertos USB. Puede que un puerto esté fallando o como puede que simplemente la capturadora ser el último periférico en conectar está perdiendo energía y no logra estabilizarse como para funcionar correctamente. He cambiado el USB de la capturadora a los diferentes puertos y en todos bota el mismo problema. Funciona unos segundos, se congela y luego se desconecta. Entonces, el problema como tal, el puerto en sí no es el problema, pero aparentemente es la energía que va hacia los puertos. En algunos videos explican que la solución es instalar un adaptador PCI Express a USB 3.0 que va alimentado desde la fuente. Hay algunos que son de 2, 4, creo que hasta 7 o más puertos. Eso es dependiendo ya de cuánto es lo que ustedes necesitan. Ojo que en mi caso esta fue la solución, pero si bien la pieza, bueno, hablando de dinero, no es cara, antes de comprar algo tendrían que descartar, como lo mencionamos anteriormente, que el problema no sea la misma capturadora, que no sea el OBS, que no sea la PC. Y bueno, algo que no mencioné es que también para hacer una prueba de que no era la PC como tal, era que desconecté todos mis periféricos y solo dejé lo que es el teclado, el mouse y la capturadora. Y ahí sí funcionaba. Entonces, el problema es la cantidad de periféricos que tengo. Entonces sí era un tema de energía. Bueno, hasta ahí se soluciona lo que es, digamos, la falta de energía en el puerto USB al instalar este adaptador de PCI Express a USB 3.0. Porque una vez que lo instalé, como esto está alimentado desde la misma fuente, conecté la capturadora y ahora trabaja con normalidad, tanto desde el software del gato como desde el mismo OBS. Esta sería la solución
que yo encontré, que es bueno, principalmente el problema era la falta de energía, algo que deben tener en cuenta al momento de comprar un adaptador de PCI Express. Al ser puertos USB, necesitan sí o sí instalar drivers para que funcione con normalidad. Por ejemplo, yo como lo necesitaba con urgencia, compré unos que encontré en una página, los instalé, lo puse, no instalé los drivers todavía. Ahora, en este momento voy a explicar por qué. Y la señal me daba no con normalidad. Pero lo que no me había percatado es que el audio no pasaba. Y era porque me faltaba instalar los drivers. Entonces cuando abrí la caja del adaptador había un disco para instalarlo. Mi PC no tiene lector de disco. Hace muchos años que yo no utilizo discos en realidad. Así que como no tenía cómo instalarlos y en la página del fabricante no están los drivers para descargarlos. Así que el consejo es que si van a comprar un adaptador, verifiquen primero o consulten si este adaptador y el fabricante tienen los drivers desde la página como para que lo puedan descargar. O si en caso viene un disco dentro y ustedes tienen cómo leerlo. Para que estén preparados y no se den una sorpresa como fue mi caso, que llegué, lo instalé y tuve que volver a salir a comprar porque no tenía un lector. Espero que les haya servido. De todas maneras, estos son, creo que más que nada problemas a nivel usuario, que es algo que uno probando encuentra o a veces le dan esos errores. Y bueno, espero que les haya servido.